Dios les bendiga, queridos hermanos de Teología Paulina. Vamos a usar este video para poder refutar una vez más las barbaridades de Michael Root. Realmente yo considero que es irreparable el daño de este padrino judaizante que muchísimos tienen por referencia. El daño es irreparable porque son muchos años enseñando muchas cosas completamente alejadas a la doctrina de los apóstoles. Y la última vez hice un video que voy a poner aquí la descripción también al final, refutando precisamente cómo él niega que el Evangelio de Jesucristo sea el anuncio del sacrificio expiatorio de Jesús y su crucifixión. Ahora vamos a tener un video terrible donde aquí entrevistando a un señor van a presentar unos manuscritos hebreos de dudosa procedencia. Ahorita voy a hacer mi reflexión sobre ese asunto y ustedes van a escuchar a Michael Root pedir que ustedes tomen lápiz, que ustedes tomen sus Biblias y corrijan la Biblia. Y él va a decir de forma literal que él estaba esperando 20 años por hacer eso y que cuando este personaje le hizo la traducción del manuscrito hebreo, él inmediatamente corrigió la Biblia. Por favor, no hagan eso. Por favor, no hagan eso. Pronto les voy a explicar por qué esto es una barbaridad. Vamos a escuchar el video para que hable por sí mismo. Ni un solo manuscrito hebreo. Y mientras hacíamos esto, Tibon en hebreo lo llamamos nudnik, me está molestando. Era un pequeño nudnik molestándome. Nuevo Testamento, evangelios, hasta que dije, está bien, voy a abrir mi archivo de hace como 10 años para ver qué encontramos ahí. Y comenzamos a explorarlos. Y una de las cosas que te había compartido, pero no te había dado detalles, es que había encontrado una caja de archivos del Vaticano. Y estos archivos del Vaticano tenían 4 páginas de evangelios en hebreo. Pero antes de que entremos en eso, sobre estos manuscritos en hebreo, te voy a pedir que lo leas, que lo traduzcas, y le voy a pedir a todos que tengan un bolígrafo en mano para que corrijan sus Biblias. Sí, porque eso fue lo que yo hice. La primera vez que tuve esta información, la primera vez que vi esto, cuando Nehemia lo estaba traduciendo, yo estaba tomando notas en mi Biblia. Pues yo he estado esperando por esto por los últimos 20 años para poder hacer esto. Pero antes de que entraremos en eso, pero antes de eso quiero mostrarles algo que encontré. Esto es de la Biblioteca Británica y se llama el manuscrito real 16A2. Y cualquiera puede ir al sitio web de la Biblioteca Británica y mirarlo por sí mismo. Solo tienes que ir al folio 24R y encontrarás la epístola de Santiago en hebreo. Ahora, ¿es un hebreo original o es traducido del griego? Eso es muy difícil de determinar. Ni siquiera sabemos cómo entró en la colección de la realeza. Las fuentes aparentan indicar que fue dado como un regalo al rey Henry VIII. Lo que es interesante para mí es que la escritura no es escritura típicamente utilizada por académicos cristianos. Es una escritura utilizada por judíos sefarditas, muy similar a lo que llamamos escritura Rashi. Y es porque tiene ciertas características que nos permiten identificar claramente que fue escrito por un judío sefardita. Y aquí tenemos este pasaje en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 7. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Todos pueden verlo. Jehová con todas las vocales, las mismas vocales encontradas. Muy bien. Hay que aclarar una cosa. Hay algo que se llama la crítica textual. La crítica textual es la disciplina de las ciencias bíblicas que se encarga de definir cómo se deben traducir los manuscritos de la Biblia y que se encarga de definir cuáles son las mejores bases para traducir la Biblia. Entre los principios de la crítica textual están algunos interesantes. Voy a mencionar algunos. Primero, los manuscritos más antiguos, los que están más cercanos al tiempo de los apóstoles, por supuesto que van a tener mucho más peso. Está demostrado que entre más pasen los años, cada día a los manuscritos se les iban agregando más cosas. Entonces, entre más esté cercano el manuscrito al tiempo de Jesús y sus apóstoles, es más confiable. Número 2, otro principio es de que las traducciones más difíciles se prefieren. A veces era una tendencia del copista ver un problema teológico y querer enmendar el texto. Y en tercer lugar, por supuesto que otro principio es que los manuscritos tendrán más peso siempre y cuando estén en su idioma original. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, de eso no hay duda. Aquí vamos a poner un video
debajo de este que estamos haciendo en la descripción. Vamos a poner un link donde ustedes van a poder encontrar 4 evidencias en 6 minutos de por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné y no en hebreo. Sin embargo, realmente esto que hace Michael Rood es una barbaridad, porque yo quería que el video quedara ahí, para que ustedes puedan observar que este manuscrito tiene el Nicut, que es el sistema de puntuación de vocales que usaron los masoretas o que usaron los judíos para darle pronunciación al texto. Como ustedes pueden ver, el texto original, los textos originales no tienen vocales. Entonces, esto fue obra posterior del siglo, escúchenme bien, del siglo X en adelante, el empezar a agregarle vocales a las letras hebreas. Entonces, ahí está claro. Este manuscrito que este señor menciona, que parece que se le regaló, según él, a Enrique VIII, lo cual nos haría pensar que este manuscrito es del siglo XII hasta el XV, más o menos, como mínimo, por referencia a la persona que él ha mencionado históricamente hablando. Pero es importante entender algo. El Nicut de este manuscrito demuestra que es muy, muy tardío, es del siglo XII en adelante. Entonces, ¿cómo es posible que con un texto, un solo texto hebreo del siglo XII en adelante, uno quiera ponerlo por encima de los textos griegos del siglo IV, del siglo V? Inclusive tenemos manuscritos del siglo II, de la primera mitad del siglo II en griego también. ¿Cómo es posible que este pedacito de manuscrito pueda tener más peso que los códices del siglo IV y V que se usan para traducir el Nuevo Testamento griego? ¿Cómo puede ser posible eso? Eso es ofender a la razón. Por sentido común, si el Nuevo Testamento fue en griego, escrito originalmente en griego, y si yo tengo copias del siglo IV y siglo V en griego, y por allá tengo un manuscrito como mínimo del siglo XII en hebreo, yo no puedo preferir un manuscrito del siglo XII en hebreo, que es una traducción del griego, que los originales griegos. Cuando me refiero a los originales griegos, no estoy refiriéndome a los manuscritos hechos por los hagiógrafos, por Mateo, Lucas y ellos, sino por originales griegos. Me refiero a escritos en el idioma en que se escribió originalmente el Nuevo Testamento. No puede ser posible eso. Ahora, si ustedes siguieran viendo esta barbaridad de video, después van a presentar un Apocalipsis hebreo donde dice que en vez de yo tengo las llaves del Hades y la muerte, en el pedacito manuscrito dice yo tengo los clavos del Hades y la muerte. Entonces, la intención de ellos, y ahí dan unas absurdas referencias de que los clavos en ese tiempo se usaban también como llaves. Miren, en el griego perfectamente, si el texto dijera clavos, el griego perfectamente puede decir clavos originalmente. No hay necesidad de cambiar clavos por llaves. La razón por la cual ellos quieren negar que Jesucristo dijo, tengo las llaves del Hades y la muerte, es porque estos señores son herederos de los saduceos y no creen en la existencia del alma después de la muerte. Solo los saduceos pensaban así, y Cristo se opuso rotundamente contra ellos, y de las 4 sectas judías que existían en el tiempo de Jesús, fariseos, esenios, celotes y saduceos, solo los saduceos, que eran una minoría, creían en que el alma dejaba de existir después de la muerte. Cristo vino y confirmó la existencia del alma después de la muerte cuando en Lucas nos habló de Lázaro y el rico, lo cual no es una parábola, porque las parábolas no tienen nombres propios de personas, y ahí inclusive se nos presenta al padre Abraham. Cristo en Lucas nos enseñó de que efectivamente el alma existe después de la muerte, y inclusive Flavio Josefo del siglo I, en su obra Antigüedades de los Judíos, hablando acerca de lo que creían las 4 sectas judías, cuando hizo su referencia sobre los fariseos, dice que los fariseos creían en la existencia del alma después de la muerte, en el castigo eterno y en los premios eternos. Así que, pero esto no te lo va a decir tu padrino Michael Rood, no te va a dar una referencia de un judío del siglo I que nos dice en qué creían los fariseos. Curiosamente, Cristo dijo
que hiciéramos caso de la cátedra de los fariseos. Y los fariseos creían en la existencia del alma después de la muerte. Pero bueno, volviendo al tema, no podemos cambiar el texto bíblico griego por unos manuscritos de dudosa procedencia del siglo XII como mínimo. Tal vez podrían ser del XIV o hasta del mismo siglo XV, poco antes de que se inventara la imprenta. Todo pinta a eso. Vean ustedes el estado del manuscrito que él está presentando, la foto que él presenta, se ve en muy buen estado. Eso es propio de que no es un manuscrito temprano. Por favor, yo quiero dirigirme a los judaizantes y decirles algo. Miren, ustedes tienen toda la culpa por escuchar a este señor, porque ustedes tienen la culpa por no estudiar cuáles son los manuscritos que se usan hoy en día para traducir el Nuevo Testamento griego. Ustedes tienen la culpa por no estudiar cuáles son los criterios de la crítica textual. Ustedes tienen la culpa por no corroborar y pensar en el tipo de evidencia que él está presentando. Ustedes tienen la culpa por creerle. El juicio por creer a estos falsos maestros es muy grande. Yo los invito al arrepentimiento, porque el juicio, insisto, el juicio de Dios contra estos manuscritos, contra estos falsos maestros, y el juicio de Dios contra los que le creen y no ven lo que están presentando, como lo que acabo de hacer yo, resaltar que el manuscrito es antiguo. Los que no consideran esas cosas y simplemente le creen porque se convirtió en tu padrino, yo los invito al arrepentimiento. Queridos hermanos, que tengan mucha paz.